Vamos a presentar en primera instancia aplicaciones de la geofísica en la ingeniería geotécnica. Y había mencionado que el objetivo principal es determinar la velocidad de las ondas, tanto de corte V sub S como ondas compresionales V sub P. Esto nos servirá para conocer la profundidad y el estado del basamento rocoso, también para caracterizar a los suelos desde el punto de vista dinámico y calcular los módulos elásticos de los suelos, el módulo de Young, el módulo de corte y la relación de Poisson. Aquí en esta vista estábamos viendo las ondas sísmicas que existen en un medio, ¿no? Podemos comenzar como un semiespacio elástico y después un espacio elástico, pero básicamente sin ir en mayor detalle, las ondas P son las ondas de compresión y son las que son más fáciles de identificar porque son las que llegan primero cuando uno le da una cierta excitación al suelo. Viajan en el sentido de la velocidad, la onda P viaja en el sentido de su transmisión a lo largo del mismo eje. Tenemos por otro lado las ondas de corte, que es la que llega después, la que tiene bastante energía y es la onda más importante en la ingeniería geotécnica. La onda Rayleigh es una onda de tipo superficial que tiene la ventaja de ser muy parecida a su velocidad a la onda de corte S. Entonces utilizamos en muchas aplicaciones recientes, utilizamos la medición de la onda Rayleigh de superficie para simular, para determinar la velocidad de la onda de corte S. Y las ondas log son las que se generan cuando hay una frontera entre dos fases, entre dos capas. La exploración geofísica, como la vemos ahora, y estamos hablando lo más en este caso de prospección sísmica, tenemos dos ramas, ¿no? Si queremos calcular la velocidad de las ondas P, nos vamos por lo que llamamos la refracción sísmica. Y si queremos calcular la velocidad de las ondas de corte, nos vamos por el método del MASW. Ese método nos permite conocer en un solo punto y su variación con la profundidad. En la ingeniería geotécnica se toma como base los primeros 30 metros, los que van a producir el tipo de suelo que tengamos, A, B, C, D, E, en relación a lo que los norteamericanos y otros europeos consideran, o lo que dice nuestra norma, que es S0, S1, S2, S3, etc. Aquí vienen las constantes elásticas, ¿no? El módulo de corte, que no es otra cosa que la relación entre el esfuerzo cortante con la deformación cortante, y se mide la dureza del material. Para valores de G corregidos para niveles de deformación apropiados, puede ser de utilidad para problemas geotécnicos estáticos, como es el diseño de cimentaciones. De hecho, la velocidad de onda de corte que se mide con la metodología geofísica está referida a una muy pequeña deformación. Y vamos a ver que la velocidad, que el módulo cortante con el nivel de deformación cortante varía, disminuye. En consecuencia, hay que establecer una relación entre el nivel de deformación cortante que nos interesa estudiar con el valor de G. El valor de G que calculamos con el módulo de corte en el ensayo de geofísica es el módulo máximo. Este valor disminuye. Y aquí en esta figura se aprecia que el G es ρ veces V sub S al cuadrado, donde ρ no es otra cosa que el valor de gamma dividido entre el valor de la gravedad. Entonces, G igual a ρ V sub S al cuadrado, o también puede calcularse el valor de ρ en función de V sub P. También tenemos la relación de Poisson, que es esa expresión que estamos ilustrando ahí, y por supuesto el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, si conocemos G, conocemos relación de Poisson, se determina por esta ecuación de Lasmet. E igual 2, 1 más nu, relación de Poisson veces G. Esta es una figura en el gráfico de la derecha que nos ilustra cómo es que la deformación de corte disminuye el valor del módulo cortante.
La ordenada máxima que estamos aplicando aquí está relacionada a un valor de deformación de más o menos 10 a la menos 6. Pero cuando estamos haciendo un estudio de cimentaciones, el valor de la deformación cortante es entre 10 a menos 2 a 10 a menos 3, lo cual significa que tiene que disminuir. Para calcular el asentamiento utilizando la teoría elástica, bueno, hay varias fórmulas. La que presenta el profesor los profesores Lamb y Whitman es la que estamos ilustrando allí, y la teoría elástica y la norma Ashton también da una expresión. Debo mencionar que trabajos más recientes inclusive estudian la influencia que puede tener la profundidad de el empotramiento de la cimentación y también la localización de un estrato de basamento duro que esté a una determinada profundidad del perfil que estamos analizando. Después tenemos también la aplicación, si es que conocemos la velocidad de las ondas de corte, en el análisis que propusieron inicialmente Sid y Idris el año 81 y que después se ha ido modificando el año 83, el año 86, en donde ya además del valor de SPT, el valor de N, se incorporan valores de CPT, del fondo holandés y también de la velocidad de las ondas de corte. Entonces, si conocemos las velocidades de ondas de corte y conocemos la relación de esfuerzos cíclicos para una determinada magnitud, podemos saber si el suelo licúa o no licúa. Si está a la derecha de la curva que se ilustra, sería no licuable, y si está a la izquierda, sería el suelo licuable. Aquí estamos presentando las normas internacionales que les había mencionado, en donde, por ejemplo, para la velocidad de ondas de corte en los primeros 30 metros promedio es mayor de 1520 metros por segundo, la llamamos roca dura o suelo de roca clase A. Y así sucesivamente para roca B, roca C, roca D, E y F. De hecho, el suelo de Lima, que es el que más conocemos, está en el rango de suelo tipo C, ¿no? Si bien es cierto, podemos calcular ese valor de onda de corte promedio en profundidad, estableciendo rango de valores para profundidades y para valores de B sub S, también creo que es importante mencionar que por la teoría elástica uno puede calcular el periodo predominante, fundamental de vibración del suelo, si es que conoce la altura, o sea, el espesor del suelo y también la velocidad de las ondas de corte, estableciendo que T sub S es igual a 4H sobre B sub S sub 30. Aquí tenemos el proceso de medición de estas ondas. Primero hay que generar la onda y generalmente, si nos interesa medir velocidad de ondas de corte, utilizamos el golpe de martillo. Si el estrato es muy profundo, entonces posiblemente tengamos que usar dinamita, pero en ese caso la dinamita no permite distinguir la llegada de la onda P de la onda S. En consecuencia, no es adecuado medir con dinamita los valores de las ondas de corte. Tenemos también ahí en color rojo geófonos, que pueden ser 12, pueden ser 24, generalmente de 24, que están todos conectados para poder establecer en un adquisidor de datos o en un sismógrafo cuándo están llegando las ondas. En la figura de abajo se ve las que llamamos dromocrónicas. Le damos un golpe, entonces se produce lo que se llama la refracción cuando el suelo está por encima de una roca basal y entonces va a haber geófonos cercanos al punto de explosión que están midiendo lo que pasa en la parte superior de este perfil. Sin embargo, conforme nos alejamos, va a empezar a medir lo que se está sintiendo en la parte inferior. Pero acuérdense que esta teoría, la ley de Snell, se aplica tan solo a perfiles estratigráficos que van aumentando su rigidez con la profundidad. Si tuviésemos un estrato duro arriba y un estrato blando abajo, esta metodología no funciona. Aquí hemos ilustrado algunos equipos que hemos trabajado en los últimos tiempos. Este es el sismógrafo que es más barato, que
El de la izquierda, que es el S3000, fabricado por Geometrics, y el otro que es bastante más fuerte, que tiene 24 canales, que es el Smart Size ST. Lo que sí conviene mencionar es que si queremos medir las ondas P, entonces tenemos que tener geófonos de 14 Hz. Y si queremos medir las ondas de corte S, tenemos que tener geófonos de 4.5 Hz. Hay otras metodologías como la italiana y otras fabricantes en Japón y en Estados Unidos que tienen frecuencias de geófonos distintas a las que estamos ilustrando aquí. Esta es un poco la figura de cómo se hace, ¿no? Se establecen en este caso 16 geófonos con distancias que tienen que ser conocidas, generalmente equidistancias, y se pone el disparo desde un lado, se va haciendo distintos disparos, tanto de corrida a la derecha como comenzando de la izquierda, de la derecha, perdón, y corriendo hacia la izquierda. Eso que se hace con el propósito de poder ver y de distinguir si es que hubiese algún tipo de cambio de buzamiento de ese interfase de los ambos estratos, ¿no? Y también con el propósito, obviamente, de verificar que están saliendo bien las cosas. Hay una serie de elementos, programas de cómputo que sirven para evaluar tanto las ondas P como las ondas S. La propia empresa Geometrics, que vende esto y que ahora ha sido comprada por la empresa japonesa, pues nos proporcionan algunos programas como el PicWin, PlotRefa para las ondas P y otros programas como el WaveEQ para las ondas S y el Surface Wave Analysis Wizard. Por cierto, hay metodologías de una dirección y también de dos direcciones para el caso de la medición de las ondas de corte, pero no vamos a ir a ese detalle ahora. Simplemente para hacer un repaso de lo que hacemos en el campo, estamos viendo en la figura superior izquierda el resultado de la llegada de las ondas de corte a los distintos geófonos, lo cual nos permite establecer lo que llamamos la dromocrónica, es decir, esa recta que tiene, en este caso, 2 o 3 pendientes que estamos viendo ahí, significando que tenemos 3 capas de suelo, porque la inversa de la pendiente de cada una de estas líneas es nada menos que el valor de la velocidad de la onda P en ese estrato. También se ve que hay otra curva que va de la derecha hacia la izquierda, y es lo que les había mencionado, ¿no? Que hay que hacer la corrida de un lado hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda. Hay que hacer unas ciertas correcciones después y finalmente se tiene ya el perfil sísmico, en donde ustedes aprecian en la figura inferior derecha que aquí se han determinado 3 velocidades, de 3 capas de los suelos con esas distintas velocidades, y el estrato es relativamente uniforme, ¿no? El caso del procesamiento en una dimensión, en una dimensión del MASW, que es la medición multicanal de ondas de superficie, utiliza también, a diferencia de los otros métodos que existen, cross-hole, down-hole, aquí lo hacemos todo en superficie con unos geófonos de 4 Hz que he mencionado, con ciertas distancias, y justamente se analiza la llegada de las ondas P, de las ondas S, y por un método de análisis de dispersión uno puede establecer en profundidad cómo va variando el valor de la onda de corte allí. Aquí estamos ilustrando el método que es un poco más complejo, ¿no? Con los distintos programas de cómputo que existen para calcular, después de haber hecho esta medición en el campo, la selección de amplitudes máximas y rango de análisis. Después calculamos la curva de dispersión en función de esa gráfica de colores que ven ustedes ahí para finalmente obtener lo que estamos ilustrando en el gráfico bajo de la derecha, ¿no? En donde hay una distribución de velocidades de ondas de corte en profundidad.
Lo que dice tanto el International Building Code como nuestra norma E030 nos dice que nosotros tenemos que tener un valor ponderado, promedio ponderado de las velocidades de estas ondas para poder establecer eventualmente cuál es el valor B sub S sub 30. Ven ustedes que el valor de 30 es la profundidad que se alcanza. Y esto es lo que nos produce los valores que tenemos que determinar para poder hacer los cálculos. A manera de ayuda, existen algunas correlaciones de tanto la norma ASTM, la D5777, como algunos trabajos prácticos, tanto del doctor José Arce Helber, como del ingeniero Alberto Martínez Vargas y también Elsie Smith, para tener valores de rangos de valores de distintos tipos de suelo que se han encontrado en realidad en la práctica, ¿no? Las tres primeras son para ondas P y la última de abajo es para ondas S. Teníamos entonces un afán de poder estudiar qué tipo de ondas existen y como seguramente se va a ver en una próxima presentación, tenemos un interés grande de estudiar los distintos suelos en el Perú en donde hemos instalado acelerógrafos para medir las ondas sísmicas. Y ahí es necesario saber cuál es el valor promedio de las ondas de corte en cada uno de esos puntos. Y en consecuencia se han hecho ese tipo de mediciones. Enrique Luján fue justamente un alumno nuestro que hizo su maestría también en Ingeniería Geotécnica y también hizo su doctorado ya en la Universidad Nacional de Trujillo, estudiando problemas de gestión de riesgos de desastres en esa ciudad. Y con él hicimos estos trabajos en la ciudad de Trujillo. Ustedes aprecian ahí en el color amarillo cada uno de los puntos donde trabajamos para poder establecer, no voy a presentar aquí la microsonificación, pero solamente ilustrar a ustedes en dónde es que se hicieron los sondajes. Por supuesto que son pequeños sondajes, en los puntos verdes son las investigaciones que se habían hecho tanto de calicatas como de ensayos de penetración estándar. Sin embargo, esta es una primera aproximación, posiblemente en esta ciudad y en muchas otras ciudades del país tengamos que hacer más ensayos para poder conocer mejor y poder hacer la microzonificación sísmica de cada una de las ciudades que nos compete. Por ejemplo, con nuestro equipo, pues estamos en la izquierda, en la Plaza de Armas de Trujillo, que no tenemos problemas en hacer el asfaltado allí, y también en la urbanización El Recreo, que se ve en la figura de la derecha. Entonces, en estos dos sitios se evaluaron en esos puntos las velocidades de las ondas de corte. Y aquí están los resultados que se tienen, ¿no? En cada una de las capas se pudieron establecer, en cada uno de los sondajes MSW se pudo establecer un rango de valores para distintas capas, ¿no? Y ahí estamos apreciando que para la LW, cuando decimos LS es onda P, línea sísmica, y ese de acá es onda de MASW, entonces le llamamos LW. Estamos viendo que tenemos ese tipo de material que después se confirma mediante digamos, el análisis de los distintos ensayos y estudios que se han hecho en su oportunidad. Seguimos continuamos con otros ensayos hechos en la ciudad de Trujillo. Esta otra recopilación es un estudio ya, digamos, profesional que se hizo en el Hospital Daniel Alcides Carrión en Huancayo, uno de estos hospitales que se hicieron en el pasado y que había algunas dudas, ya estaba en construcción el hospital, había una supervisión, pues nos encargaron de hacer para verificar ese tipo de trabajos. Aquí está la ciudad de Huancayo, que como ustedes saben está al lado del río Mantaro y que tiene una serie de quebradas que han hecho depósitos en tiempos anteriores
de una manera interdigital, ¿no? Interdigital, o sea, ha venido una capa, después ha venido una inundación, después otra capa. Es un suelo bastante heterogéneo, pero que en muchas de sus capas tiene material granular. En este hospital lo que se hicieron fueron las líneas sísmicas de refracción para determinar la velocidad de onda P. Como ustedes aprecian ahí, las extensiones son lo suficientemente largas. Generalmente lo que se indica es que la longitud de la línea tiene que ser, digamos, el triple de la profundidad que uno quiere investigar, ¿no? Si quiero investigar 100 metros, voy a tener que tener una línea de 300 metros en superficie. Y los otros puntos de la línea de color rojo, los que corresponden a las ondas de corte MASW, pues sí se indica el valor solamente para el valor central, ¿no? Entonces no tiene por lo menos en una dirección, el MASW1D nos daría los valores de cada uno de esos puntos. Por supuesto que también existen metodologías para calcular en dos dimensiones, pero eso no lo vamos a ver ahora. Y aquí están los datos de las distintas líneas. Esta es la línea LW01, que están apreciando ahí cómo se ha llegado una vez hecha el sondaje, cómo se está distribuyendo los valores de las ondas de corte. Esta sí es una línea sísmica, la onda P, o sea, en ese caso se han hecho tanto mediciones de las ondas P como de las ondas S. Y esta es la caracterización dinámica. Este cuadrito es importante porque de alguna manera uno tiene que clasificar al suelo. ¿Qué tipo de suelo es? A, B, C, D. De acuerdo a Uniform Building Code, International Building Code, o es S0, S1, S2, S3, de acuerdo a nuestra norma peruana. Es sumamente importante porque las cargas que se van a aplicar en el diseño estructural van a ser distintas dependiendo del tipo de suelo, como ustedes bien conocen. Entonces, en esta pequeña hoja de Excel, lo que se hace es, en profundidad, cuál es la velocidad de la onda allí, y después se hace una sumatoria y se divide entre la velocidad de la onda promedio para llegar a valores de 30. Y en este caso en particular, la velocidad de la onda promedio de 30 metros era de 302 metros por segundo. Eso, por supuesto, lo califica al suelo como un suelo tipo D, como ustedes ven ahí, ¿no? Aquí se ve el ensayo que se está haciendo para las ondas P. Hay cierta facilidad porque solamente es en superficie el ensayo. Y aquí están las ondas geofísicas MASW. Ven ustedes que los geófonos son de distintos colores porque unos son de 14 Hz y otros son de 4.5 Hz para los propósitos que he mencionado anteriormente. En esta lista ilustramos los valores para las ondas P. En la línea 1, 2, 3, 4 y 5 nos están dando los valores de las ondas P en general, y esta otra gráfica los valores de las ondas de corte en los 6 ensayos que se hicieron en dicha localidad. Por supuesto que eso nos conduce a establecer que en todo el lugar el suelo es más bien del tipo D, ¿no? Entonces hay que aplicar las normas sísmicas que corresponden a un suelo tipo D. También tenemos parámetros dinámicos. Este es muy importante porque el asunto era determinar o reanalizar el análisis de la cimentación. Y aquí estamos viendo que tenemos valores del módulo cortante, pero le llamamos nosotros módulo cortante máximo, ¿no? O módulo cortante dinámico, porque corresponde a un nivel de deformación pequeño. Y podemos hacer el cálculo para el módulo de Young dinámico, ¿no? Y después lo que tenemos que hacer es convertir el dinámico al que nos corresponde como, digamos, ensayo estático. Y en este caso estamos aplicando un 10% del valor del módulo dinámico para adquirir o determinar el módulo estático.
Ahí hay cierta controversia porque dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de la norma que uno aplique, etcétera, los valores pueden pues variar, ¿no? Hemos visto algunas revisiones de literatura que en algunas partes de Europa, por ejemplo, si tienen grava, ellos van hasta el 20%, o sea, le dan un valor mayor que nosotros estamos dando acá, que es de 10 a 15% del módulo máximo o dinámico. Esta parte resume el trabajo de un tesista asesorado por mí, el ingeniero Miguel Quispe ahora, que lo que hicimos fue, bueno, poner en un resumen, en una sola exposición, lo que se había podido avanzar en Lima. Estamos hablando ya de hace varios años, ¿no? Lo que se había podido avanzar, ahora se ha avanzado mucho más, por supuesto, hay muchas personas que hacen estos equipos, estos ensayos, y además hay bastante interés de los propietarios, sobre todo de obras importantes, de poder tener estos datos ahí. Aquí hemos visto también con mi oficina de ingeniería los distintos proyectos que nos tocó hacer, ¿no? Desde, por ejemplo, el puerto Santa Sofía, cerca de Ancón, el proyecto Tren Eléctrico, tramo 1 y tramo 2, línea 1, después el proyecto del agua potable que iba para el ramal norte, la avenida Gambetta, el rediseño o el diseño adicional del puente del Ejército, el lugar de la memoria, que también fue importante, algunos colegios, etcétera, para darnos una idea de, por lo menos, nuestro convencimiento de que esto es una excelente herramienta y pues indicar que existen esos trabajos en otros lugares. Y hemos visto entonces que esto se puede aplicar al tipo de terreno de suelo, de roca y de rellenos. En el suelo, que es un suelo en realidad bastante duro aquí en Lima, tenemos en el tren eléctrico que hay una zona blanda que vamos a ver más adelante que tuvo que hacerse con pilotes para aquellos que no están enterados en el tramo 2. Después algunos reservorios de eso de la línea troncal que va desde Atarjea hacia la zona norte. Después en Villa El Salvador, en un determinado lote constituido básicamente por arenas, y después se han hecho pues los edificios, eso de la Vía Panamericana y otros más, de los Juegos Panamericanos, en Ancón, en El Cercado, el Pueblo del Ejército, Colegio von Humboldt, etc. En reservorios, hay varios reservorios en rocosos, ¿no? Como el de Coyique R3 y Puente Piedra R5, que son para Sedapal, y también proyectos sobre relleno, que también son proyectos de Sedapal, como el del R4, y otros proyectos como el lugar de la memoria, que también nos tocó hacer, y el Puente del Ejército mismo. En suelos gravosos, aquí estamos viendo la trayectoria del tren eléctrico en línea de color azul. Nos tocó hacer los sondajes justamente para hacer el cruce del río, ¿no? El río Rima, que ustedes aprecian cuando están por ahí, que hay pues todo un puente ahí, que está en pilotes y pilotes en grava. Y también este otro puente de acá, este otro tramo, que descubrimos con los sondajes y con la investigación geofísica, que había un tramo de suelo blando, ¿no? O relativamente blando. Aquí estamos viendo en el tren eléctrico los valores de las ondas de corte, tanto en la margen izquierda como en margen derecha del río Rímac y en los otros puntos que he hecho referencia. Corresponden obviamente a suelos gravosos por un lado, arenosos, limosos por otro lado, y esa diversidad. Sobre el mapa que hizo el CISNIT para poder estudiar a San Juan del Urigancho, se puede apreciar en la línea del tren unas líneas en color rojo, ¿no? Un sector. Justamente en ese sector, que por cierto estaba muy cerca de la inundación que ocurrió el año pasado, se apreció que existían suelos, digamos, arcillosos, ¿no?
A diferencia de los otros puntos donde la grava, pues, si bien es cierto, no era tan igual a la grava de Lima, pero sí había una grava que había sido depositada también de un material aluviónico. Pero en esa zona en particular apreciamos que había material arcilloso y tuvimos allí que diseñar pilotaje. Entonces hay pilotes de gran diámetro, que vamos a ver más adelante, no en este sitio, pero en un sitio parecido, que tuvo que fabricarse pues pilotes ahí y así fue el diseño. Aquí estamos viendo los estudios que se han hecho para algunos de los reservorios, ¿no? Estamos hablando en Jicamarca, el reservorio número R1. Ahí hicimos 2 líneas de refracción y una línea LS, perdón, 2 líneas de refracción sísmica y una línea de ondas de corte, ¿no? Aquí están los resultados para este reservorio. Después hicimos para el reservorio R2, también en suelo bastante compacto, ¿no? En esa zona se hizo en Canto Grande las líneas que estamos indicando para calcular las ondas P, las ondas S y la relación de Poisson para finalmente, que lo que nos interesa, determinar un valor del módulo de corte dinámico, llamémosle así, de pequeñas deformaciones y después transformarlo a un módulo, llamémosle así, estático de deformaciones para las estructuras. El reservorio de Comas Bajo, que también es parte de esta línea de reducción de agua para la zona norte de Lima, también se hicieron líneas de refracción sísmica y las líneas de corte y nos dieron ese tipo de trabajos. El suelo, en este caso, es tipo C, que tiene una velocidad de ondas de corte de 500 metros por segundo. Seguimos presentándoles a ustedes los reservorios que se investigó, también con ondas P y ondas S, lo que nos condujeron a establecer en la clase del suelo y también periodo predominante de vibración con los respectivos módulos, ¿no? Aquí estamos viendo otros reservorios. Bueno, esto es un resumen, perdón, del reservorio de Jicamarca, del reservorio de Cerro Grande, me parece, Comas y Tupac Amaru, y que todos son suelos tipo C, como ustedes aprecian, y estamos en el rango de 400 a 500 y algo más de metros por segundo para la onda de corte, lo cual nos indica pues que es un suelo más o menos resistente, ¿no? Este es otro estudio que también fue importante hacer. No obstante que se hicieron perforaciones, también hicimos 13 líneas sísmicas, 7 fueron para las ondas P y 6 fueron para las ondas de corte. Un sitio medio peligroso fue ese, y ahora ustedes pasan por ahí, es el puente del ejército que antes tenía solamente 2 líneas, ahora tiene 3 en cada dirección, y que tiene ahí un tremendo arco de acero a los costados. Pues ese estudio nos tocó realizar para determinar las características del terreno. Y aquí estamos viendo tanto la margen izquierda como la margen derecha, la medición de la velocidad de las ondas de corte. Aquí estamos apreciando, si bien es cierto, uno puede mirar al suelo desde el fondo del río, pero el gran problema es que había una serie de depósitos de relleno allí, ¿no? Entonces tendríamos que determinar hasta dónde vamos a hincar la cimentación. Esta es una cimentación superficial, entre comillas, ¿no? O sea, no ha sido con pilotes, sino ha sido con cimentación superficial, pero teníamos que determinar exactamente a qué profundidad deberíamos llegar porque había mucho material deleznable a los costados. En suelos arenosos, bueno, se han construido varias cosas, ¿no? Han habido pilotajes también en los últimos tiempos. Y aquí hicimos 14 líneas, 9 para las ondas P y 5 para las ondas Q. Esto fue
para un lote en Villa El Salvador, pero además hicimos otro estudio para el patio taller del Metro de Lima, la línea número 1, ¿no? Esta vista de jardinería, porque ahí funcionaba un vivero que después ya se convirtió pues en un conjunto habitacional en Villa El Salvador. Se hicieron igualmente las velocidades de las ondas de corte y las ondas P, y esos son los resultados del patio de maquinarias. Y en Roca también, pues, este instrumento es muy versátil porque lo podemos hacer. Antes, los ingenieros geotécnicos decían, Roca, ponle 10 kilos por centímetro cuadrado, pero eso no es tan correcto porque tenemos que estudiar, sobre todo en Roca, lo que manda el diseño son la distribución de las discontinuidades. Las discontinuidades pueden cruzarse y pueden generar fallas que pueden ser pues tipo cuña, de tipo planar, de tipo toppling o volcamiento. Entonces es importante conocer cuáles son estos sistemas de fallas y por supuesto también los parámetros del terreno que estábamos viendo. Aquí tenemos el reservorio de Coyique, el R3 y también el reservorio San Martín, ¿no? Este es el reservorio ya construido, se nota ahí en esta figurita de la derecha, pero eso tuvo que ser ensayado también allí, ¿no? Este es el reservorio San Martín. Ven ustedes que las velocidades de las ondas de corte son bastante bajas, de 200, y después ya se van a los 8 o 9 metros, se van aumentando. En rellenos es otro gran desafío. Y bueno, no es muy conveniente hacer calicatas en relleno, pues porque pueden fallar, ¿no? Y la gente se puede quedar atrapada si es que no se hace calicata, si no se hace perforación. Y hacer una perforación, pues es ya bastante costo, tiene que haber una zona importante de estudio. Pero ustedes pueden apreciar acá que hay algunas calicatas hechas y también el material de relleno existente, ¿no? Y en esos sitios también se han hecho ese tipo de sondajes para conocer la distribución de las velocidades de las ondas de corte y las ondas P. Este es un estudio que también se hizo en el lugar de la memoria. Es un edificio que está ahí frente al mar, en la zona entre San Isidro y Miraflores, parece. Y bueno, el estudio inicial decía que había que remover, no sé si son 10 o 12 metros para después construir encima. Nosotros, debido a la consulta que nos hizo el comité, hicimos una evaluación midiendo las ondas de corte, haciendo algunos sondajes, y llegamos a la conclusión de que era mejor cimentar y cimentar por pilotes, no obstante que se trataba de un material de relleno, ¿no? Y de hecho, la cimentación ha sido así. Hay una presentación especial, ustedes pueden verla en mi página web, sobre lo que hicimos y cuál fue el diseño de esa estructura. Sin embargo, la idea aquí es mencionarles que la refracción y la onda de corte también nos ayudó mucho en estudiar ese tipo de comportamiento, el cual lo estamos viendo acá. Se hicieron mediciones básicamente de onda de corte y determinaron que el suelo pues era tipo D, ¿no? Aquí se resume de alguna manera, ese era el propósito de este trabajo de tesis, ¿no? El propósito era resumir qué es lo que conocíamos en esos años sobre la velocidad de las ondas, tanto P como S, en la zona de Lima. Por cierto que ahora hay muchísima más información, el SISMIT ha hecho muchos estudios dependiendo de muchos distritos en particular y bueno, se tiene un conocimiento mucho más detallado, pero este conocimiento se hizo a partir de los proyectos que habíamos hecho, ¿no? La línea del tren, tramo 1, tramo 2, la línea de Sedapal, del agua potable y otros valores puntuales que ustedes ven ahí. Como conclusión de esta primera parte, lo que les puedo mencionar es que las velocidades de onda obtenidas con los métodos de refracción para ondas de compresión y el método MASW para ondas de corte superficiales nos permiten obtener parámetros de diseño de cimentaciones que son de gran utilidad.
Los métodos geofísicos tienen como ventaja que son pruebas, ensayos no invasivos, no alteran la estructura natural del suelo, como es el caso de los métodos mecánicos en la exploración de suelos. El valor promedio de los primeros 30 metros B sub S30 constituye un parámetro universalmente aceptado para la clasificación de suelos de acuerdo al International Building Code y a la ASHTO, entre otras normas. Peruana también ahora incorpora el valor de la velocidad de la onda de corte promedio de los primeros 30 metros. Estas normas y recomendaciones se refieren a la respuesta del terreno frente a movimientos sísmicos, específicamente a los efectos de amplificación de las ondas de corte en los niveles superficiales. Los estudios geofísicos deben ser complementados con exploraciones mecánicas para determinar correctamente los perfiles sísmicos y las características y propiedades mecánicas de los suelos. Bueno, y de esa manera estaríamos creando esta primera presentación. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Carmen. Si tendrán alguna consulta, les vamos a habilitar los micrófonos. Sí, buenas tardes, doctor Alba. Gilmar Chávez lo saluda. Una consulta. Me nace allí la inquietud de saber, cuando usted habla de los 30 metros de estudio con respecto a al estudio geofísico, pero sin embargo veo perfiles que van más de 100 metros, 200 metros. ¿Cómo es que eso se determina? En realidad, los 30 metros es lo que requiere las normas de cimentaciones, ¿no? Las normas sísmicas y de cimentaciones. Por supuesto que si tengo yo que cimentar una presa o un puente que no está comprendido en las normas a que hago referencia, uno tendría que profundizar un poco más esa investigación. También debo mencionar que como la medición de la onda se hace con martillos, simplemente no hay con explosivos, porque explosivos no podríamos conocer bien la onda S. Debo mencionar que hay alternativas para llegar a una mayor profundidad y de hecho se están haciendo así. ¿Y cuál es esa alternativa? Es el método que le llaman MAM, que se basa básicamente en la medición de la vibración ambiental, lo que llamamos los microtremores. Y se tiene que tener un cierto patrón, un cierto arreglo. Hay varias metodologías como el método SPAC y tantos otros más, en donde uno, en vez de darle el golpe al martillo, lo que tiene que hacer es colocar sus geófonos, sus microtemblores, sus equipos de microrespiraciones en un determinado arreglo y de esa manera esperar y después procesar el resultado producto justamente de esta metodología ambiental. Se han podido llegar a más o menos 200 a 300 metros en profundidad aquí en nuestro medio. Entonces sí hay alternativas, pero es una metodología que toma más tiempo, ¿no? Y que cada medición pues uno tiene que invertir un poco más de tiempo en esas mediciones, pero sí se pueden hacer también, de hecho. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay más preguntas. Ingeniero, sí, por favor, una consultita más. Con respecto en este caso, cuando el estudio geofísico, por ejemplo, determina que tengo suelos, por ejemplo, en este caso, suelos, no llego a roca, ¿el estudio necesariamente tiene que llegar hasta encontrar el macizo rocoso o simplemente a una cierta profundidad a lo que encuentre? Puede ser un suelo blando, no sé, pero ¿cuál es el fin del estudio en sí, no? El fin del estudio es determinar las características del terreno y no necesariamente llegamos al macizo rocoso. En el caso, por ejemplo, de la cimentación por pilotes, debo mencionar que los pilotes pueden trabajar solamente por fricción y otros que pueden trabajar por punta solamente. Entonces, es una combinación generalmente la que se toma, trabajar por punta más trabajar por fricción, pero se han dado muchos casos en una cimentación profunda, pues tan solamente pues llega a desarrollar su capacidad por la fricción que le da el suelo que lo rodea.
Por cierto, quiero anunciar aquí que va a haber una conferencia, dos conferencias importantes para aquellos que están interesados en la materia. Una conferencia que la va a dar el doctor, profesor también del posgrado, Guillén, ¿no? Cárdenas Guillén, sobre cimentaciones profundas. Y hay otra conferencia que está organizando la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica, que es el profesor Juan Paulín de México. Él va a hablar sobre excavaciones profundas. Él es gerente de Latinoamérica de empresas francesas, Francinet y compañía. Entonces, yo creo que sería muy interesante que ustedes puedan asistir a esos eventos también. Para dar respuesta a su pregunta, no necesariamente tenemos que llegar al basamento rocoso. A ver. ¿Seguimos, Carmen? Ingeniero, buenas tardes. Hay una consulta más. Una consulta, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cuál es la profundidad recomendada de estudio para el ensayo de refracción y para el MASW? ¿Cuál es la profundidad que se recomienda máxima que podrían llegar a esos ensayos? Bueno, se podría llegar a más de 30 sin la menor duda, ya lo hemos explicado, pero eso va a depender de la longitud que tenga en la superficie la línea que estamos haciendo. Había mencionado que en base a la longitud del ensayo se puede alcanzar 1/3 de ese valor. No se va más allá. Si yo quiero ir a 100 metros, entonces tengo que hacer una línea de 300 metros, o obviamente con más, o tomar los geófonos y distanciarlo más, o tener pues ya no 24, sino 48 geófonos o algo por el estilo. Esa es más o menos la práctica, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, seguimos. Sí, entonces vamos a apagar los micrófonos. Gracias. Ya. Entonces, ahora voy a presentar este trabajo que lo presentamos en una conferencia panamericana de geosintéticos y que es un trabajo que ilustra cómo es que a veces, así como el caso del Museo de la Memoria, no necesariamente tenemos que sacar el suelo para poderlo sustituir totalmente, sino que se puede tener alternativas. En el caso del Museo de la Memoria fue la alternativa de pilotes y en este caso en particular es una alternativa de reforzar al suelo. Y por cierto, en Lima ya se están agotando los buenos suelos, los suelos regulares, y entonces se está entrando cada vez más en suelos que no tienen las características que tienen los suelos centrales, ¿no? Hemos hecho ya varios estudios en mi oficina sobre reemplazo de suelos, sobre técnicas de inclusión de suelos y tantas otras cosas nuevas y novedades que hay y que hay que tener el antecedente y hay que tener también pues la visión de poder hacer cosas distintas. En este caso particular voy a ilustrar a ustedes cómo es que se mejoró la capacidad de carga de un suelo utilizando un sistema que se llaman geoceldas. Yo debo mencionar que las geoceldas tuvimos la oportunidad de introducirlas por primera vez con una empresa norteamericana que se asoció con mi empresa en la zona del sur, ¿no? Hicimos unos muros de contención con estas geoceldas que resultó bastante bien porque vino el sismo del 2001 y afortunadamente funcionaron bien, ¿no? Se mimetiza además el propio color de estas geoceldas con la arena que existe en esa zona y también lo propusimos para Pasamayo, pero en Pasamayo no nos hicieron caso y se han ido por otras alternativas de trabajo. Sin embargo, en Cerro de Arena, que es el tramo que mencioné, lo hicimos. Aquí estamos viendo cómo se hizo esto en un reforzamiento del suelo, pero también en la cimentación, en la base, pero también se ha hecho en los taludes. Ya no nos dio tiempo para poder presentar algo que resulta muy simpático e interesante en el caso que se llama de Vío Las Vegas, en la carretera esta central, que también se hizo un trabajo muy interesante y que también lo pueden ver en mi página web, que lo presentamos en el Congreso de Geosintéticos aquí en Lima,
un congreso, GeoAmérica también se llamaba. Bueno, esta es la página web que está ahí ilustrada en color rojo, que pueden entrar ahí y bajar la información que eran más pertinente. Como ustedes saben, teníamos un problema de contaminación muy serio en la zona del Callao, porque llegaban los concentrados mineros en los ferrocarriles y no había ninguna cobertura, había casos de intoxicación importantes, y lo que se hizo fue hacer un estudio para poder techar estos depósitos y hacer un canal de conducción que estaba también hecho en pilotes y que llegaba hasta entregar a los barcos el material ya concentrado que era contaminante. El año 2011, la empresa Impala Terminals Perú comenzó a implementar la expansión y modernización de los almacenes que tienen el Callao para mejorar la capacidad de trabajo y cumplir con los estándares internacionales de calidad. Una parte de esta expansión se hizo en los almacenes de Cormín 2, hay Cormín 1, Cormín 2, Cormín 3 en la zona del Callao, y también lo que se llamaba Toromocho, ¿no? Los que en estudios iniciales presentaron materiales de muy baja capacidad y nivel freático alto. Y siempre la alternativa ha sido, bueno, reemplacemos el material, pero eso no es lo más económico ni lo más técnico, ¿no? Porque significaría pues una mayor perturbación al medio ambiente, por un lado, y por otro lado el tiempo que no pueden esperar estas empresas. Aquí está ubicado el emplazamiento de lo que estamos haciendo referencia. El río Rímac va por un lado, el terminal portuario, los depósitos de estos materiales, y como ustedes saben, el plano lo veremos, me parece, porque lo hemos visto ya la semana pasada, de Lima, es que la parte central es bastante buena, pero la parte terminal ya, la punta, Callao, zonas como Ventanilla o hacia el sur, son zonas que tienen suelos bajos de bofedales y turbosos y arcillosos, etc. Entonces la idea era que además de mejorar ese terreno en la zona que está ahí en color rojo, también hubo un proyecto de hacer una línea, una faja transportadora que iba desde la parte, digamos, más hacia el este y daba la vuelta, y eso sí estaba en pilotos y sobre eso no voy a hablar, pero voy a hablar solamente de el lugar que se llamaba Impala. Inicialmente fue considerada la necesidad de reemplazar grandes volúmenes de material y aumentar moderadamente las dimensiones de la cimentación para encontrar un balance entre las cargas transmitidas y los materiales almacenados. Acuérdense que ahí viene el material por el ferrocarril y se deposita, y esa carga es una carga grande que se transmite al suelo. El principal problema ocurrió en Cormín 2 y la faja de transportadora de materiales que iba ya directamente a los buques, ¿no? Pero ya de una manera pues ordenada y de una manera no contaminante, ¿no? Y eso fue debido a que había materiales de muy mala calidad y el volumen de trabajo fue muy alto debido a las áreas grandes que se estaban tratando. Las soluciones convencionales de reemplazar, excavar, resultaron costosas y tomaban mucho tiempo, como lo he mencionado. Entonces fue importante encontrar alguna propuesta nueva, rentable y que respondiera a las necesidades del proyecto. Entre esas nuevas alternativas se encuentran los materiales geosintéticos, que es muy importante considerarlos en sus distintas aplicaciones, ¿no? Los que aplicados a la ingeniería tradicional proporcionan grandes resultados. En este caso vamos a hablar sobre la aplicación que tuvimos con este material que se llama Geocelda, ¿no? Que por cierto no es de exclusividad de una sola empresa, hay ya varias empresas que están produciendo este tipo de geosintético, y bueno, sería el mercado el que decida quién es el que está haciendo mejor y que tiene más experiencia, ¿no? La idea es entonces darle un refuerzo superficial al suelo. La gran ventaja de la geocelda en este caso particular es que el relleno, que es un material granular, como también la arena de esos cerros de arena y de pasamayo,
al estar confinada, aumenta su resistencia cortante, como ustedes lógicamente pueden deducir, ¿no? Si yo me paro sobre un montón de arena, no me va a poder sostener, pero si la pongo la arena en un saco, posiblemente me pueda sostener. Eso significa que el confinamiento tiene una característica muy importante para este tipo de material, y ese es el concepto con el cual se maneja esta alternativa, ¿no? Entonces, hay ya una metodología para utilizar este material, ver cómo se aumenta la capacidad portante y también cómo se disminuye el asentamiento. Y eso es lo que realmente se propuso en esta oportunidad. Estamos viendo acá en esta figura la primera, que no tiene ningún tipo de soporte, y como ven ustedes, si el material transmite cargas grandes, el material del suelo pues es muy malo, entonces se produce lo que típicamente conocemos como la teoría de Terzaghi, ¿no? Que después ha sido mejorada por distintos investigadores, en donde el material pues falla, ¿no? Falla por los costados y se producen grandes asentamientos. En cambio, el mecanismo que estamos viendo aquí abajo es que se le dé una carga de refuerzo superficial que tenga esa capacidad de confinar el material de relleno que pongamos ahí y que actúe como una especie de costra, ¿no? Que eventualmente mejoraría la capacidad portante y también disminuiría el nivel de asentamiento allí. Hay un excelente libro que tiene varias ediciones. Antes era un único libro, ahora hay 2 o 3 volúmenes del libro de Körner, Diseño de Geosintéticos. Es uno de los grandes propulsores de esa industria que crece pues, de una manera muy, muy rápida, ¿no? Muy ingeniosa, la industria de los geosintéticos. Allí sugiere en su libro que este sistema de confinamiento celular o geoceldas puede modificar la teoría original del profesor Terzaghi para capacidad portante, porque hay otra serie de esfuerzos que están actuando. Como mencioné anteriormente, en líneas de color verde, es el confinamiento que produce esta estructura de geoceldas y también el confinamiento que le da y la reacción que tiene el propio suelo. Entonces hay que calcular unas ecuaciones adicionales que toman en cuenta ese efecto de la geocelda. En este caso particular nos tocó hacer 2 soluciones, ¿no? Una para las losas de los patios de almacenamiento y otra para la cimentación de las paredes de los almacenes, ¿no? Esta última también fue utilizada para la cimentación del tren de carga que suministra la faja transportadora hasta cierto punto. Después en adelante sí tuvimos que entrar a diseñar pilotes ahí también. La idea también está, por supuesto, digamos, a disposición de ustedes no solamente en esta presentación, sino también en un escrito, en un artículo, un reporte que producimos ahí. Básicamente, la idea, y para hacerlo breve, era hacer una capa de 35 centímetros de material propio, que se le dice, no un material relleno, buen material, ¿no? Y por arriba una capita de la geocelda, ¿no? Una capa de 15 centímetros, que después iba a tener encima una camita de arena y arriba la losa de concreto. Básicamente esa fue, digamos, la solución propuesta, pero que por supuesto para llevar a eso tuvimos que hacer una serie de cálculos, ¿no? Las losas, disculpen que esté en inglés, pero el programa nos lo facilitaron y viene así. Entonces ahí pudimos hacer, inclusive Terzaghi está mal escrito ahí, pero ya no pudimos hacer nada, porque Terzaghi es HI, ¿no? Bueno, pero las teorías de Terzaghi y Peck y la teoría de Bessig nos conducen a poder hacer esta evaluación con la modificación pertinente de Meyerhof, que vamos a ver más adelante, y que nos establecen la capacidad portante sin hacer nada, era como 1 kilo por centímetro cuadrado,
o 100 kilonewtons por metro cuadrado, y después acá se investigó distintas profundidades. La que nos quedamos fue con la de 50 nomás, porque siempre el factor económico juega un rol importante, y eso podría elevar esa capacidad portante a casi un poquito más de 2 kilos por centímetro cuadrado con la teoría indicada. Esta es la teoría de Meyerhoff y Hanna. Meyerhoff, canadiense, pero de origen inglés, y Hanna, profesor del Reino Unido. Y aquí se establece la teoría de cómo es que se puede modelar cuando tengo una capa arriba más resistente que la capa de abajo, ¿no? En consecuencia, haciendo el cálculo, para no ir en los detalles los pueden ver en la publicación, llegamos a que la capacidad admisible para este caso era del orden de 3 kilos por centímetro cuadrado. Y también, como es lógico, tenemos que calcular el asentamiento, porque en una cimentación no solamente hay que pensar en la capacidad admisible por resistencia cortante, sino también qué asentamiento se produce. Y en este caso, estas capas nos condujeron a tener el cálculo de cimentaciones, asentamientos en el centro y en la esquina de distintos investigadores, ¿no? El profesor Terzaghi, en su libro famoso Theoretical Soil Mechanics, el libro de Bowles, Main y Poulos, y también en la teoría de elasticidad. Entonces uno puede hacer los cálculos y ver que efectivamente teníamos un valor pequeño de asentamiento. Por otro lado, teníamos el otro tema que transmitía una mayor carga, que era la cimentación de las paredes de los almacenes, ¿no? Esta segunda propuesta estaba orientada a mejorar la capacidad admisible del suelo, que se calculaba para ese tipo de cimentación. Acuérdense que la capacidad portante es función de la naturaleza del suelo, pero también de las dimensiones y las profundidades de las zapatas, ¿no? En consecuencia, aquí teníamos una capacidad admisible de medio kilo hasta llegar a 1.5 a 2 kilos por centímetro cuadrado. Y para eso se pudo obtener este tipo de alternativas. En este caso particular, en vez de hacer una sola capa de geocelda de 15 centímetros, se puso 2 capas de 15 centímetros de geoceldas. En la geocelda, como van a ver en la figura después, se pone el material adecuado, se compacta y bueno, se genera esta especie de costradura arriba, que está, por cierto, apoyada en esta capa de 35 centímetros de material gravoso también, ¿no? Eso nos condujo a establecer los cálculos pertinentes, pero ya para la cimentación de los almacenes. Estamos viendo aquí que también con distintos valores de su F, de la profundidad, tendríamos valores de capacidad de carga admisibles que estaban alrededor de 1 kilo por distintas alternativas. Después utilizamos el método de Meyerhoff y Hanna, que nos condujo a determinar que la capacidad admisible, en vez de medio kilo, como era inicialmente, era ahora 2 kilos por centímetro cuadrado. Y lo propio con los asentamientos. Y para eso también hay una serie de teorías para calcular el asentamiento, la que hablamos hace un momento de Terzaghi, la del libro de Bowles, que ya tienen otros factores, además del IS, el IF, y también la más reciente, la de Main y Poulos, ¿no? En donde ya hay inclusive 3 factores más. En todo caso, el asentamiento, por estas metodologías, no llegó a 1 centímetro, ¿no? Aquí estamos ilustrando ya el análisis de cómo es que se producen los esfuerzos y las deformaciones en estas losas, por un lado, el detalle de cómo es que se tiene que hacer la construcción, y por otro lado la cimentación de las paredes de los almacenes. Y después, todas las soluciones propuestas con este sistema tomaron en cuenta la presencia de nivel freático alto. También fueron considerados métodos para el control de flujos de agua subterránea porque se diseñaron subdrenes sobre el material.
Aquí tienen una vista de cómo era el lugar. Se había hecho acá ya la excavación, había este nivel freático, por supuesto. Empezaron a vaciar un material de relleno ahí y para poder tener esa cama que habíamos hablado de 35 centímetros, también subdrenes, y aquí un material en el contacto de esos subdrenes, un material, un geotextil en realidad, no es todavía de la geomalla, y aquí sí se aprecia la geomalla, ¿no? La geocelda, lo que quería decir. Ahí están las geoceldas, que son esas de color negro, que son casi como un hexágono, que se va depositando el material granular ahí. Y aquí viene ya la compacción que se hace a ese caso. Una capa en el caso de las losas y dos capas sucesivas en el caso de la cimentación de los almacenes. Aquí estamos viendo cómo el camión viene a depositar el material del relleno y la compactación que se va haciendo allí una vez ya colocadas las geoceldas ahí. Ese es el área de la cimentación de las paredes de los almacenes y esto es cómo ha quedado pues esto allí, ¿no? Como ustedes aprecian, y hay un control total de la contaminación que se producía con el material depositado pues así nomás a campo abierto, sin ningún tipo de cobertura, sin una losa allí, y ahora pues ya existe esa cobertura y también un sistema de conducción. Lo que puedo indicar es que hasta la fecha la losa del patio del contenedor de almacenamiento y la faja de transportadora no han presentado problemas. Esto es una clara señal de la contribución del sistema a la solución final, cumpliendo con los requisitos de diseño originales exigidos por este importante proyecto. Como conclusión, podemos decir que el uso de estructuras celulares de contención con relleno dispuestas de manera adecuada permite la distribución de las presiones del suelo y las cargas externas con más eficacia que el terreno natural, debido a la contención y a la reducida capacidad de formación dada por el material contenido, proporcionando al sistema un mejor desempeño que un soporte de carga convencional. Soluciones tradicionales para el proyecto estudiado fueron descartadas por falta de rentabilidad en comparación con el sistema que habíamos propuesto de geoceldas. El sistema de geoceldas es una solución económicamente viable para este medio, debido a que el uso del material de reemplazo es mínimo, su construcción es simple, no requiere mano de obra especializada y el rendimiento en su construcción es alto. Además, este sistema representa una solución ecológica. El sistema de geoceldas ha demostrado un funcionamiento adecuado hasta la actualidad, después que todas las estructuras del proyecto fueron implementadas. Bueno, como esto fue panamericano, está ahí en saludo tanto en portugués, español como castellano. De esta manera hemos terminado la segunda presentación. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer los señores asistentes. Vamos a habilitar los micrófonos. ¿Alguien desea hacer alguna consulta? Sí, buenas noches. Doctor Alba, qué gusto saludarlo. Quería hacerle una consulta. ¿Este sistema de geoceldas podría servir también para un mejoramiento de terreno, para una edificación en un suelo arcilloso de ese tipo, de suelos especiales? Sí, sin duda que sí, claro que sí, por supuesto. Solamente que hay que hacer pues el comparativo de precios, ¿no? Había mencionado al principio de la charla que ahora se están buscando suelos que antes lugares que antes los desechábamos, ¿no? Y hablaba que para algunos, no voy a decir los nombres de las edificaciones, pero algunas edificaciones que se han hecho en la zona del Callao, en la zona marginal de acantilado y esas cosas, pues ya no podemos pensar en una solución así típica para el conglomerado de Lima, ¿no? Ahí se ha tenido que buscar alternativas, soluciones. Y por supuesto, una de ellas ha sido esta, y hay otras alternativas también. El caso de la intrusión de suelos es un caso importante. El caso del suelo cemento también es algo que hemos hecho en algún conjunto de habitaciones, de habilitaciones,
Entonces sí, hay que ir pensando en que ya no es pues el suelo igual que tenemos que usar siempre. Inclusive el suelo regular de Lima tenemos que estudiarlo mejor, ¿no? Porque antes, me acuerdo cuando era alumno, el profesor nos decía, suelo de Lima, 4 kilos por centímetro cuadrado, y así sucesivamente para cada una de las ciudades del país. Y ahora nosotros hemos hecho algunos diseños en donde para el suelo de Lima le estamos dando 8 y quizás más kilos por centímetro cuadrado, en función obviamente de la distribución de esfuerzos, de las condiciones de carga, del módulo que conocemos mejor, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que continuar avanzando en ese campo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Entonces, ¿vamos a la tercera? ¿Sí? Sí, vamos a la tercera. ¿Y de repente hay una cuarta, Carmen, o no? No, yo estoy doctor. Luego ya pasaríamos con los alumnos del curso Ah, ya. para ver sus temas. Perfecto. Muy bien. Entonces, con esto vamos a terminar y me van a dejar ir temprano. Este es un tema que me sugirió la profesora, la maestra Carmen Ortiz, y es un estudio que habíamos hecho sobre pilotes de gran diámetro. Había mencionado en la primera charla que efectivamente en el tren eléctrico hay zonas que tienen pilotaje de gran diámetro. Y en este caso particular también vamos a ilustrar los trabajos que hicimos y que llevaron al diseño de pilotaje de gran diámetro en 2 puentes de la avenida Gambetta en el Callao, que son el puente Chillón y el puente sobre el río Rima. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo ha sido el enfoque general, qué es lo que se ha hecho para ver si es que hay alguna pregunta o alguna idea adicional. Entonces hay una primera introducción, hay antecedentes, análisis y diseño de pilotes, ensayo de carga dinámica y conclusiones y recomendaciones. En realidad, en mi concepto ha habido siempre no mucha interacción entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico, ¿no? El ingeniero geotécnico se le encargaba un estudio, dime cuál es la capacidad portante, y todo el resto lo hacía el ingeniero estructural. Pero eso ya no es así porque ahora pues hay metodologías como el método LRFD, hay otras alternativas de cimentación y tiene que haber una mayor comunicación. Y de hecho eso se dio en este contexto. Los diseñadores fueron el grupo de ingenieros gallegos, Casabón y demás, y nosotros hicimos el diseño del pilotaje y eso es lo que quisiera presentar a ustedes ahora. La naturaleza de los suelos de Lima. En general son materiales gravosos, aluvionales, compactos, con tamaño máximo de 12 pulgadas. Y también vamos a tratar en este caso particular sobre pilotes excavados o perforados, le llaman otros, de 1,50 m de diámetro y a profundidades variables, construidas en los márgenes de los ríos Rímac y Chillón, porque eran la cimentación de estos puentes nuevos que se han hecho en la avenida Néstor Gambetta, el puente vehicular del Rímac y el puente vehicular del Chillón. ¿Qué cosa hicimos? Bueno, utilizamos métodos para predecir la carga vertical, la carga lateral que se imponen en estos pilotes y también el efecto de grupo, ¿no? No funcionan individualmente, sino en grupo. Y en base a la investigación geotécnica de perforaciones diamantinas y también ensayos geofísicos, que los hemos visto en la primera presentación. Cuando ya se construyeron los pilotes,
se tuvo la necesidad de verificar que efectivamente se había hecho un buen diseño y se estaba dentro de los márgenes de la seguridad, y para eso se hicieron ensayos que llamamos de carga dinámica o también PDA, porque hacer un ensayo de carga estática conllevaría tiempo, conllevaría mucho gasto también, y construir pues algo, porque los pilotos estaban diseñados para 300, 400 toneladas, tendríamos que tener pues una carga muy grande. Y ahí, tanto allí como en el tren eléctrico que ya he mencionado, se han hecho ensayos de integridad de los pilotos, pero también de capacidad portante por método de carga dinámica y su integridad. Los pilotes excavados de gran diámetro en los ríos Chillón y Rímac fueron construidos por el consorcio Nueva Gambetta, en Ventanilla, provincia constitucional de Ucayali. Ya mencioné quién fue el diseñador estructural, y lo que debo mencionar es que el análisis de carga vertical y lateral de tanto pilotes individuales como de grupo fue realizado con el programa All-Pile 7, versión 7, que sigue la metodología del profesor Lyman Rees de la Universidad de Texas en Austin. El programa All-Pile lo tuvimos que comprar, pero no es el único programa. Creo que All-Pile no pertenece al profesor Lyman Rees, sino él tiene una empresa que se llama Ensoft, que también es la competencia, pero que ahí tenemos un antiguo alumno que está trabajando allá. ¿Qué hicimos en el estudio geotécnico? Hicimos perforaciones diamantinas porque se trataba de pilotes pues, de más de 20 metros de profundidad, y también refracción sísmica para las ondas de corte y los ensayos MASW que ya hemos mencionado. Por eso es que era importante en esta primera conferencia, primera charla, ilustrar un poco el tema para comprender mejor lo que estamos viendo ahora. Una vez construidos los pilotes, se hicieron ensayos de integridad que le llaman PIT, Pile Integrity Test, que es un ensayo más o menos sencillo, un martillito le da la onda y regresa, ¿no? Y también ensayos de carga, PDA, que son ya palabras mayores, porque hay que darle un tremendo peso, hay que instrumentar el pilote, hay que medir las ondas, cómo caminan en el propio pilote, y después tomar las determinaciones de si es que cumplen o no cumplen los requisitos de carga vertical y carga pues, lateral, etc. ¿no? No hemos hecho ensayo de carga lateral porque siempre hay un porcentaje de la carga vertical, entonces se supone que debería hacerse eventualmente en otros casos, pero en este caso solamente se hizo carga vertical y se comparó lo que resulta del ensayo dinámico con los valores que nosotros habíamos producido. Este es un plano un poquito antiguo ya de la ciudad de Lima en términos geotécnicos. Este plano lo hace el SISMIT de la UNI, siguiendo pues los lineamientos y el patrocinio de varias entidades que van desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades peruanas, y también recursos, por cierto, del Japón. Y se nota aquí a colores. El color verde que ustedes aprecian son gravas, y gravas más o menos potentes, buenas. Y el color amarillo, las gravas están disminuyendo de su capacidad y de su naturaleza. Y los otros colores sí son peligrosos, pues porque mientras más naranjita y oscuro sea, bueno, ya saben cómo es la Punta Callao, ya saben cómo es los pantanos de Villa El Salvador, y arriba como es Ventanilla. Son los lugares más flacos, digamos, en términos de su resistencia en Lima metropolitana. Hacer estudios ahora en esas zonas es lo que complica la situación, a diferencia de un estudio pues, en el suelo más firme que conocemos. Simplemente, como esta es una presentación que hicimos en Bolivia, entonces había que ilustrar a nuestros amigos del Alto Perú, como ojalá que no me esté escuchando ninguno de mis colegas allá, pero era importante ilustrar cómo es la naturaleza del suelo que tenemos acá en Lima, ¿no? Vean esa bolonería,
que ha salido y la naturaleza del suelo bastante compacto, que es característico del conglomerado de Lima. Y si no quieren hacer un hueco, bueno, váyanse a la playa y van a ver ahí que están todas las capas, ¿no? Claro que no es uniforme todo el estrato gravoso. Hay algunas zonas donde el material se vuelve un poco más fino, ¿no? Sobre todo en la zona de San Miguel, por ahí. También en Chorrillos, Barranco, han habido dificultades, sobre todo con el sismo del 40, que celebramos hace poco 80 años de su ocurrencia, y también en las zonas que nos acercamos más al Callao, perdón. Aquí se utilizaron pilotes excavados con un diámetro de 1,50 m, de longitudes variables. En el puente Chillón, que es un río más chiquito, la longitud de empotramiento fue de 17 metros. En el río Rímac, 19 metros. Y los pilares, la parte central del puente Rímac, de 23 metros, ¿no? Se realizó el análisis de cargas verticales, laterales y de grupo con la teoría de O'Neill y Rees, que Michael O'Neill de la Universidad de Houston y el profesor Raymond Rees de la Universidad de Texas en Austin. Ellos tienen mucha experiencia en pilotaje por estar muy ligados a la industria del petróleo, ¿no? La Federal Highway Administration utilizaba, bueno, la Federal Highway Administration a cada rato cambia sus reglamentos, no sé si para marear a los ingenieros norteamericanos o qué, pero a veces los que vienen de fuera nos imponen esos reglamentos que hay que estudiarlo cada vez porque son tremendos volúmenes y son valores que realmente nosotros no manejamos en el sentido de que no hemos hecho los ensayos como para poder aplicar esos factores que se dan en esas curvas. Solamente eso, ese es el comentario. Si utilizamos el método LRFD, el cual básicamente el estructural nos dice, mira, diseña para condiciones de servicio, diseña para condiciones de resistencia, diseña para evento extremo en una y otra dirección, y esto pues consiste en que el estructural nos lo tiene que dar, porque a su vez nosotros tenemos que recurrir a los reglamentos, en este caso el AASHTO, que también, como digo, va variando cada año, y tenemos que nosotros, así como se aumentan las cargas, se disminuye la resistencia, y es básicamente ver, ¿no?, si es que la carga disminuida es capaz de soportar la carga aumentada. Esa es un poco la filosofía en el concepto de estas teorías nuevas. Tuvimos que determinar la carga admisible de compresión y de tracción, porque algunos de los pilotes en el grupo trabajan también a tracción, ¿no?, así como las deflexiones, momentos y cortantes para la carga lateral. También tuvimos que analizar el grupo de pilotes, ¿no? Y para ello carga axial, carga lateral y momentos existentes. El análisis de carga vertical y lateral, individual y en grupo, lo realizamos con el programa AllPile, pero también para no repetir tanto cálculo, tuvimos que diseñar unas hojas de cálculo precisamente para que nos hagan las combinaciones de carga, ¿no?, y poder de esa manera poder comparar con los resultados que teníamos nosotros del análisis. También se calcularon los asentamientos, tanto del piloto individual como de grupo, como es costumbre en esto. Este es el programa de cómputo, hay varias versiones. A mis alumnos le pasamos la versión 6.5, esta es la versión más moderna, y es un programa que es bastante versátil para el análisis del pilotaje. Por ejemplo, para el pilotaje podemos darle qué parámetros hay que darle en función del tipo de pilote, ¿no? Entonces puede ser pilote excavado, puede ser el shaft de los Estados Unidos, puede ser el pilote hincado de distinta naturaleza, puede ser los micropilotes, los anclajes y también la cimentación superficial, dicho sea de paso. Entonces uno tiene que ponerle ahí un clic en el tipo que va a hacer y también cuál tipo de análisis que ven arriba que uno puede hacer, ¿no? Carga vertical, carga lateral, carga en grupo, rigidez lateral para hacer su análisis, etc. Y también van a ver que hay una serie
letras acá que dicen cuál es el tipo de pilote, cuál es el perfil del pilote, cuáles son las propiedades del pilote, cuál es la carga y el grupo de cargas, cuáles son las propiedades del suelo y si es que uno quiere hacer un análisis un poco más avanzado. A los interesados, pues por favor matricularse en el curso de cimentaciones que lo dictaremos el próximo semestre, en donde vemos estos temas aquí. Esta figura lo que nos hace es determinar las características y dimensiones del pilote. Hay algunos pilotes que tienen parte libre, ¿no? Están en el agua, por ejemplo, y otra parte está empotrada. Pero la longitud va desde arriba hasta abajo y hay que dar ese valor al pilote. Entonces, aquí se dice la longitud del pilote, la parte superior, el valor de H, la superficie, el ángulo del terreno, porque hay unos casos en que el pilote el terreno es inclinado y eso también afecta en la distribución de la carga y en el análisis, y eso hay que también indicarlo. Después hay que conocer las condiciones de empotramiento y las cargas aplicadas al pilote. Hay varios tipos de aplicación, ¿no? Como se aprecia ahí. Para cada uno del tipo, aquí hemos aplicado el cuadrito negro de abajo, porque el cabezal es fijo, ¿no? Entonces, para ese caso, automáticamente aparece ahí cuál es la carga vertical que le voy a transmitir y cuál es el cortante que le voy a transmitir. Solamente esos dos carros, porque la condición de fija en la parte superior. Si las condiciones fueran distintas, condición 1, 2, 3, 4 o 6, entonces van a aparecer otros cuadritos en donde indican qué carga le está dando usted. Y aquí estamos analizando el caso de carga estática únicamente, ¿no? Esto lo hemos tomado de un diseño que hicimos justamente para este caso. Y aquí estamos viendo las propiedades geométricas del pilote. Si el pilote es de concreto, hay que ponerle qué ancho, qué largo tiene, el área, el perímetro, las propiedades del concreto, el peso. Todos estos datos habría que dárselos. A veces ya dando nomás uno de ellos, automáticamente aparecen los otros, porque son valores estándar. Después hay que darle la sección característica del pilote, ¿no? En este caso es un pilote de concreto, el que vamos a utilizar. Ahí se le da el ancho, que es 1,50 m, el área, el perímetro, momento de inercia, módulo de elasticidad, su peso, etc. Después viene las cargas aplicadas y su distribución del grupo de pilotes. Eso también tiene que hacerse con concordancia con el diseñador estructural, ¿no? Porque ya tiene que tener una carga, cuántas columnas vamos a tener, cuántas tiras, cuál va a ser el espaciamiento, etcétera. Y de esa manera se le da finalmente las cargas totales, la carga vertical, la carga cortante, el momento y el momento de torsión, ¿no? Todo esto referido ya al grupo de pilotes para hacer el análisis. En relación al suelo, también hay que indicar qué tipo de suelo tenemos. Como ya he mencionado, aquí básicamente es un suelo gravoso, que le hemos dado 40 grados de ángulo de fricción. La superficie le damos 36, no tiene cohesión, tiene un módulo de cortante dado, también un valor de rigidez, y los parámetros que justamente el profesor Lai Morris y colaboradores se han dedicado a establecer, lo que le llamamos la curva PY, ¿no? Ese es muy conocido, que son, en vez de ponerle resorte, le ponen ahí en cada profundidad una relación entre el desplazamiento y la carga, el esfuerzo que se produce en la carga. Esos son ya valores conocidos. Le estamos dando valores de NSPT de 30 y de 40 golpes por pie. Después también el programa les pide las propiedades de cada estrato de suelo. Aquí hemos dado
los valores de N de 40 grados, perdón, de 40 golpes por pie, y los valores que corresponden, creo que era 38 grados para este suelo superficial y después aumentaban a 40. Entonces aquí uno o bien asume lo que el programa tiene en su memoria o lo puede modificar para tener una mejor percepción de lo anterior. Este es el perfil del suelo, que es un perfil más o menos sencillo, ¿no? El pilote está ahí, el empotramiento está ahí, el nivel freático se encuentra a ese nivel y también en qué consiste las distintas capas del material del terreno. Tenemos ahí, en este caso particular, el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, el estribo en el puente Rima, en el kilómetro 2346, el cual tenía una profundidad de más de 20 metros, como les había indicado. Aquí ya viene a jugar un poco lo que dice la norma, porque a veces nos exigen que diseñemos con la norma AASHTO, ¿no? Parece que a veces las organizaciones gubernamentales prefieren copiarse que hacer algo propio, entonces dice norma AASHTO, y a veces el problema es de la aplicación de esa norma AASHTO, que lo que hace es combinar, ¿no? Combinar cargas muertas, vivas, etcétera, momentos. Y entonces el programa da alguna cierta flexibilidad para ir combinando con los factores de seguridad pertinentes para finalmente hacer el análisis. Y estos son los resultados del análisis de cargas verticales del pilote individual. Aquí estamos viendo que uno puede tener la distribución en profundidad, la curva carga-asentamiento. Conforme uno tenga un pilote más largo, que alcance una mayor profundidad, obviamente la capacidad de carga es mayor, va aumentando. Y básicamente el hecho, y siempre lo hemos hecho así en el diseño de varios pilotes, es le damos varias longitudes, ¿no? Que vaya aumentando la longitud y paramos en la longitud suficiente como para estar por encima con un factor de seguridad adecuado de la carga que se está transmitiendo para el pilote individual o para el grupo de pilotes. Eso significa que tenemos que tener flexibilidad. Y lo que hace el programita aquí es preparar las curvas que le llaman TZ o QW y dar el reporte, el resumen, ponerlo en Excel, dándole todas las facilidades para poder hacer los cálculos. Por ejemplo, este es el análisis el reporte del análisis de grupo para la carga vertical, ¿no? Entonces, además de cada piloto individual, tenemos que aplicar la carga total como mencionamos hace un momento y ver cómo se distribuyen las cargas en cada uno de los casos. En algunos casos puede inclusive generarse tracciones en algunos de los pilotes. Este es el tema importante que quizás no lo vemos todavía con mucho énfasis en nuestro medio, pero que mucha gente, sobre todo el profesor Lyman Rees y colaboradores, han trabajado mucho en lo que le llamamos la curva PY, ¿no? El análisis lateral del piloto. El análisis lateral algunos hacen con resortes, pero en la trayectoria de PY lo que se hace es calcular para cada una de esas profundidades la relación que hay entre lo que mencionaba, el desplazamiento, con el esfuerzo transmitido. Y eso hay que hacerlo, hay que tener la matriz ahí de rigidez también para hacer su análisis. Y esta sería la gráfica de profundidad con deflexión y el momento cortante también, eso lo produce también el programa. Y por supuesto, aquí tiene que haber una buena coordinación con el análisis de estructuras. Felizmente en este caso hubo una excelente coordinación para saber bien cuánto fierro le ponen, etc. Y aquí vamos a las vistas. En plena construcción, esto fue hecho por Pilotes Terratest. Aquí sabiéndose que se necesita el casing para poder avanzar en la perforación en el puente vehicular Chillón. Aquí estamos otra vez en el puente vehicular Chillón, es un puente relativamente pequeño, pero se está trabajando. Esos son los fierros que van ahí adentro en el casing y después se hace el vaciado del concreto vaciado. Aquí ya están los 4 pilotos, creo que eran 4, y ya la máquina
de pilotaje ha pasado a la otra. Ese es el río tan chiquito, como lo ven, ese es el río Chillón, ¿no? Por cierto, y están aquí ya haciéndose el refinamiento de este pilote. Esto es en particular importante. Aquí fue donde me invitaron a visitar los contratistas, porque no sé qué preocupación tenían, que no era nada, por supuesto. Estamos viendo que a la mano izquierda estamos una vía, ¿no? Y se estaba construyendo la otra vía para hacer esa avenida Gambetta de doble vía. Y se había construido acá un terraplén para poder desde ese terraplén hacer el hincado, la construcción de esta pilota. Y habían encontrado unas capitas ahí de material un poco más fino y se habían asustado y por eso tuvimos que ir a hacer una visita, pero ahí no pasaba nada en realidad. Bueno, y aquí estamos viendo lo mismo, el mismo sitio, ¿no? En donde se había hecho el terraplén que se está ilustrando y se está haciendo la excavación con el casing para poder hacer el avance. Aquí estamos en el punto en donde se está vaciando el concreto. Unicom fue la empresa. Se ve el río Rímac allí a la izquierda. Estos pilotes excavados, como había mencionado, fueron construidos por Pilotes Terrates Perú. Los ensayos de integridad y dinámico los ejecutó Falcao Bauer. ¿Cuándo será el día en que los constructores extranjeros y nacionales tengan más confianza en los ingenieros peruanos? Eso es algo que hay que reclamar, porque para hacer esta cosa pues era muy fácil hacerla, pero a veces nadie es profeta en su tierra. Aquí se hicieron 22 ensayos PIT y 2 ensayos PDA, solamente 2 se hicieron, porque bueno, es caro y van a ver en qué consiste. Los ensayos PIT se ejecutaron en los estribos de los puentes de Rímac y Chillón, así como en el pilar del puente Rímac. Los ensayos PDA del Pile Dynamic Analyzer se realizaron en los estribos de los puentes. Para hacer el análisis PDA, uno tiene que utilizar un programa que también ha sido desarrollado por la gente de Ohio, ¿no? La gente de Ohio State, que son los que han desarrollado toda esta metodología del Pile Dynamics. El ensayo ya ejecutado, ¿no? Arrojó valores de 825 toneladas de carga para el estribo ensayado, mientras que para el estribo del puente Rímac el valor fue de 1.121 toneladas. Hay que mencionar que la carga demandada en servicio, la que nosotros, digamos, propusimos, analizamos, era de 266.4 toneladas y 333 toneladas respectivamente. En otras palabras, estos pilotos estaban sobrados, ¿no? Pero mejor así que estén sobrados a que estén faltando. Esta es una vista espectacular de cómo es el ensayo dinámico, ¿no? Se han hecho algunos ensayos dinámicos. Hicimos algunos allá en los reservorios de Iquitos, también en la planta Melchorita y en otros lugares. Pero básicamente la cosa es instrumentar al pilote con sensores y después tener una gran masa que impacte al pilote para que se generen las ondas, que vayan y vengan y que en función de eso, con un análisis pertinente numérico, se pueda determinar la carga admisible. Aquí se ilustran cuáles son las características. Casi todos son ensayos SPID, o sea, ese es darle un martilladito nomás. Aquí el ensayo que vale, y en realidad han sido pocos, han sido el ensayo PDA que se hizo en el puente Chillón y también hay otro ensayo PDA que se hizo en el puente Rímac. Esos son los que en realidad valen, por así decirlo, ¿no? Esto, ahí ven el nombre del Pile Dynamics Incorporated, que es la empresa que no solamente desarrolló el programa CAPWAP, sino también desarrolló el instrumental, el equipo, no solamente para hacer el análisis, sino también para hacer el ensayo, ¿no? Eso conduce eventualmente a tener la curva que estamos viendo en función de la llegada de las ondas que estoy mencionando, la curva de la izquierda hacia abajo, que es más o menos parecida a cuando uno hace un ensayo de carga estática, ¿no? Uno cuando hace un ensayo de carga estática lo que tiene que ir, de acuerdo a la norma
no sé si es ASHTO o ASTM, creo que es. Uno, si quiere 60 toneladas, tiene que ir hasta 120 toneladas ensayando, ¿no? Y ensayándola en 8 incrementos de carga y después de descarga, para finalmente interpretar a posteriori con una serie de metodologías gráficas y también analíticas cuál en realidad es la carga última, digamos, del pilote, ¿no? Como no se hizo eso, porque se tendría que tener pues 1000 toneladas para poder hacer por lo menos estos ensayos, se hizo este ensayo dinámico que de alguna manera corroboró lo que ya les he explicado anteriormente. Aquí estamos viendo el otro ensayo dinámico, solamente se hicieron 2, ¿no? Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. El perfil estratigráfico del terreno es un material gravoso, mal graduado, localizado en las riberas y cauces de los ríos Rímac y Chillón. Se realizaron perforaciones diamantinas en la grava y ensayos geofísicos para medir la velocidad de propagación de corte, que no hemos visto ahora porque si no nos quedamos hasta las 10 de la noche. El análisis de la capacidad de carga vertical y lateral de pilotos individuales y de grupo se realizó con la metodología del Federal Highway Administration propuesta por RIS y colaboradores en esos años, porque como he mencionado, la propia Federal Highway, que vamos a ver en las últimas vistas, cambia cada rato esas normas y bueno, los pobres ingenieros americanos tienen que estar amoldándose a esas cargas. Los ensayos de carga dinámica e integridad en los pilotes de concreto indicaron un factor de seguridad apropiado y una adecuada integridad. Ahora vienen las referencias, que siempre es bueno tenerlas. Esta es el profesor Lyman Rees, es un excelente libro, lo tenemos en versión digital y los alumnos lo reciben sin la menor duda, para ahorrarles un poquito, creo que está como a $200 ese libro, por si acaso. Este es el estudio que hizo el profesor Lyman Rees. Estos pilotes escapados de gran diámetro, en inglés, en Norteamérica le dicen drill shafts. Y este es un manual sobre el diseño y la construcción de ese libro. Esto es lo que les había comentado, pues cada año, casi con mucha frecuencia, el Federal Highway Administration del Departamento del Transporte saca pues distintos métodos de diseño y lo va actualizando, ¿no? Este de acá es diría, uno de los últimos, en mayo del 2010, pero de alguna forma permanentemente se están modificando esas tablas y esas cosas que hay que utilizar. Bueno, este libro es conocido también, está en español, Fundamentos de Ingeniería y Cimentaciones, de Brian Das. Este es un handbook, lo sacó el profesor Lyman Rees, también para el Federal Highway Administration. Aquí se unió Europa con Norteamérica, el profesor Van Imp es un holandés de Delft, y el profesor Lyman Rees es de la Universidad de Texas. Ellos sacaron el libro de pilotes individuales y pilotes de grupo bajo carga lateral, que es una de sus especialidades. Bueno, creo que con esto ya yo había terminado. Tenía otra presentación más, pero ya me está llamando la atención la ingeniera maestra Carmen. Así que ya estamos. Muy bien, de repente hay una pregunta para ya terminar mi parte. ¿Alguna Carmen. consulta? Vamos a habilitar los micrófonos. Buenas noches, doctor. Tengo una consulta. En su experiencia, usted habrá visto que para las pruebas de los pilotes se utilizan las celdas Osterberg. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente es una metodología importante, un poco cara. Mi amigo Mario Terceros de Bolivia, él ha inventado una prueba similar a la de Osterberg, quizá para conocimiento de todos. La prueba de Osterberg, la celda de Osterberg, consiste en que cuando yo he hecho el vaciado del concreto de gran diámetro en el sitio, le pongo abajo
una especie de gato hidráulico de plano, ¿no? Y entonces utilizo desde arriba, una vez terminado el pilote, le aplico carga para que mida cómo que se puede desplazar, tanto por punta como por fricción lateral. Y por supuesto no voy a recuperar esa celda, porque la celda se queda ahí, ¿no? Él ha llegado a una conclusión de hacer estos ensayos con unos gatos chinos, ¿no? Que reduce considerablemente el valor de hacer este ensayo. Pero hasta donde yo tengo entendido, aquí en el Perú no se han hecho ese tipo de ensayos, hasta donde yo tengo entendido. Él sí los ha hecho ahí en Santa Cruz porque hay bastante más pilotaje que en nuestro medio. Aquí de lo que conozco solamente son ensayos estos dinámicos que hago referencia. Y sería muy interesante poder implementar aquí en nuestro medio ese tipo de ensayo que tampoco es fácil, ¿eh? Es complicado. Sí, eso es lo que le puedo decir. Carmen. ¿Alguna otra consulta de algún participante? Bueno, si no hay más consultas, yo quisiera aquí despedirme y dejar a la maestra Carmen Ortiz para que ella haga unas coordinaciones con los que son alumnos regulares de este curso. Ya les había hecho al principio, quizá han llegado tarde algunos. Van a haber dos conferencias que se las recomiendo grandemente. Una es del doctor Cárdenas Guillén, que es profesor también del posgrado. Él va a dar un curso sobre cimentaciones profundas justamente. Y también vía videoconferencia Juan Paulín de México va a dar una charla sobre estructuras de sostenimiento lateral, ¿no? Ellos tienen mucha experiencia con la empresa que han tenido. Ellos son los que hicieron el sostenimiento aquí en la línea amarilla con esa metodología de vibración con excavación y el monitoreo. Me acuerdo que lo hicimos de las vibraciones allí con eso. Creo que van a ser dos charlas importantes para los que están interesados en esta especialidad. Tengo entendido que son gratuitas, no sé si eso fuese así. Y también nosotros estamos preparando para aquellos que estén interesados en la parte ya más bien de ingeniería sísmica, sismología y ingeniería sísmica. Estamos pensando en sacar dentro de pocas semanas un curso un poco más extenso, más formal, sobre lo que tenemos instalado, pues una red acelerógrafa aquí, pero también vamos a insistir. Ahí está, qué bueno, acá donde se cae el anuncio. Ahí le pasaba la publicidad. Ya la tienen, ni siquiera la he visto yo antes, ¿eh? Es la primera vez que la estoy mirando. Están cordialmente invitados a asistir allí. Hay un gran sismólogo venezolano que lo va a dictar, me imagino, desde su sitio. ¿No lo han puesto a Rendón ahí? Sí, está el doctor Eber Rendón. Ya, sí, ahí está Eber Rendón. Sí, él ha sido director del FUNVISIS, ¿no? Y ya también coordinó con Javier Piqué. Sí, también va a estar el doctor Javier Piqué. Magnífico. Los otros dos son miembros de nuestra planta, los otros tres. Así que ojalá que puedan hacer por lo menos propaganda con la gente que tiene los acelerógrafos a nivel nacional y siempre tratando de compartir lo poco que sabemos con todos ustedes. Entonces yo ya los dejo con Carmen y nos veremos posiblemente en 1 o 2 semanas, ¿no? ¿Está bien? Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Encantado. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecer a los participantes a estas 3 conferencias brindadas por el doctor Alba y también nuevamente invitarles a nuestro curso de capacitación que se va a dar del 6 de julio al 10 de agosto. Les vamos a estar alcanzando particularmente mayor información más adelante, ¿no? A los alumnos del curso de Seminario de Ingeniería Geotécnica, les pediría que por favor ingresen al Zoom que está habilitado en el aula virtual, y a los demás participantes, muchísimas gracias.